Ya se ve. Ok, ya habíamos visto este esquema y analizamos un poquito en dónde conviene poner el freno, ¿no? Y a eso me refiero, jóvenes, con el tema de transmisión y adecuación de potencia. Necesito que visualicen las necesidades de cómo puedo transmitir la potencia y cómo debo de adecuar la potencia a los parámetros que se requieren para que mi máquina opere de una forma adecuada. Me salté algunas diapositivas, me voy a regresar rápidamente, jóvenes, y acuérdense que este tema no está incluido en el temario. Ya llevo una semana con él, así que voy a tratarme de irme lo más rápido posible. Ya pusieron a grabar, así que lo pueden repetir ustedes cuantas veces quieran el video del día de hoy. Me regreso para describirles un poquito. Ya habíamos visto esta imagen donde veíamos, bueno, me regreso porque la primera imagen fue esta. La segunda fue esta, que también ya la vimos, que es una maquinaria que se utiliza para excavar en Alemania los bancos de carbón que hay. En Alemania casi la mayor producción de electricidad hasta, híjoles, a lo mejor ahorita ya está cambiando, pero les podría decir que hasta los años 90 era todo en función de carbón mineral. Su electricidad la producían en base al carbón mineral que extraen del subsuelo. Y pues bueno, ya ahorita ellos también ya están cambiando porque se supone que es de las plantas que más contaminan, entonces ya han ido modificando esto para generar electricidad con otros medios. Vimos también la maquinaria que le sirve a esa máquina que estábamos viendo. Sin embargo, ustedes también, jóvenes, pudieran diseñar un vehículo de este tipo donde también tienen que adecuar las dimensiones que se requieren de transporte con el tamaño del vehículo. Y pues bueno, ahí también está el ejemplo de cómo ustedes deben adecuar esa potencia. Continúo. También vimos la prensa y les decía que es importante que ustedes visualicen los diferentes elementos que pueden ver en la prensa para poder identificar cómo se transmite la potencia para realizar el trabajo en la prensa. Y pues bueno, si les toca diseñar a ustedes, pues el hecho de haber analizado una prensa anteriormente, pues ya saben que debe tener ciertos elementos. Por ejemplo, esta prensa debe de actuar cuando se presionen unas botoneras y esas botoneras les describo brevemente. Las primeras prensas era, a ver, ya coloqué la lámina, ok, tengo el botón aquí donde yo puedo accionar la prensa. Lo presiono y la prensa baja, hace su trabajo, regresa hacia arriba y cumple su ciclo. Les estoy hablando de una prensa no automatizada al 100%. Y desgraciadamente, jóvenes, hay personas allá afuera en la industria que por alguna necesidad prefieren perder algún miembro y que los indemnice la empresa para tener dinero y salir de las broncas en las que está metido a veces las personas. Salud. Gracias. Gracias, César. Es que estornudé. ¿Se durmieron? No, profe, aquí estamos. ¿No? ¿Ya ni educación tienen ahora? Yo sí dije salud. Sí, sí, No perdón, no se escuchó. Por eso les digo que ya ni educación tienen. Pero si lo dijeron, gracias. Y por eso me contesté yo mismo, porque no escuché nada. Pero bueno, perdón. Bueno, el chiste es de que, jóvenes, hay gente que prefirió meter la mano, apachurrar el botón y perder una mano, un dedo, a veces hasta el brazo, jóvenes. Y pues bueno, esto nos fue llevando a que pusiéramos un poquito de seguridad y pues para evitar meter la mano, ok, vamos a meter dos botoneras. Pues el operador normal pone la lámina, sale, presiona una botonera con la mano derecha, sale, presiona otra botonera con la mano izquierda, la prensa hace su trabajo y normal. Pero desgraciadamente, jóvenes, pues hay gente muy necesitada y que vuelve a hacer lo mismo a pesar de que ya sabe que alguien ya se
perdió un brazo, una mano, por no haber tenido las dos botoneras. Híjole, se la ingenian, jóvenes, y con mi mano derecha presiono el botón derecho y con el pie izquierdo presiono el botón izquierdo. Y voy y meto la mano izquierda que no ocupé en el botón izquierdo. Y va un dedo. Híjoles, para que el operador no haga eso, vamos a meter una tercer botonera. Botón derecho, botón izquierdo y un pedal, ya sea derecho o izquierdo. Y el ocuparse con esos tres, mano izquierda, mano derecha y un pie, pues el otro pie no lo van a poder subir, jóvenes, porque el pedal está en una posición que no pueden subir el otro pie. Ah, pero aquí tengo mi caja de herramientas y vengo y pongo la caja de herramientas sobre el pedal. Y pues bien fácil, pongo la mano derecha en el botón derecho, el pie izquierdo en el botón izquierdo, la caja de herramientas en el pedal y ya puedo meter la mano izquierda otra vez. ¿Y por qué la izquierda? Porque con la derecha firmo y con la derecha escribo. Y pues mejor perder de la izquierda y no de la derecha. Si soy zurdo, pues meten la derecha, ¿verdad? Pero bueno, de tal forma que en la actualidad, jóvenes, se han puesto barreras de rayos láser para que en el momento que se introduzca algo hacia el interior de la prensa no pueda operar. Híjoles, hay quien se las idea de tal forma que consiguen el receptor del rayo láser para ponerlo del otro lado y que la máquina esté, como quien dice, siempre activa de que no hay nada cruzándose con la prensa. Como si le dijeran, como si ni siquiera le dijeran a la prensa que sacaron producto y van a meter producto. Y pues bueno, ese es otro rollo con respecto a la seguridad que también deben de tomar en cuenta, jóvenes. Y pues bueno, esta diapositiva ya la vimos. Esta también describimos un proceso, un poco lo que es los diferentes elementos del malacate que me sirve para subir y bajar la carga. Sin embargo, vean, todo ese malacate está soportado sobre un carrito que va a correr a lo ancho del puente. Necesito que enciendan su botón de imaginación, porque si ahorita nos imaginamos en la entrada de una nave industrial, la nave industrial a sus costados tiene sus paredes. Sobre esas paredes hay pilares y sobre esas pilares salen unos soportes para soportar unas vías como las del ferrocarril. Y bien, pudieran estar apoyadas sobre cadenas que están en el muro, de tal forma que sobre esos rieles voy a montar un puente que normalmente se constituye, déjenme ver si traigo una imagen del puente. No, no tengo la imagen del puente, pero el perfil que están viendo en amarillo del lado izquierdo que va va subiendo en la foto en diagonal, ese es un perfil de acero que está del lado izquierdo del carrito y hay otro del lado derecho que se alcanza a ver una vía, no como las del tren, en la parte inferior del carrito. Casi donde termina el triángulo del lado derecho en azul de la presentación, en la parte inferior. ¿Sí o sí? Sí, profe. Ok, entonces se hace un puente con dos perfiles de acero. Esos dos perfiles de acero se unen en el extremo derecho de la nave con algo que se le conoce como cabecera del puente y del lado izquierdo con otra cabecera, casi como formando una cama, jóvenes, donde tienen una cabecera, una piecera, en este caso son dos cabeceras, y los largueros son el puente.
largueros donde a lo mejor en la cama que ustedes han visto se colocan tablas para después subir el colchón en la parte de arriba. ¿Sí o sí? Sí. Ok. Sin embargo, en este caso, lo que va arriba de esos largueros y que es el puente, es el carrito que están viendo en la fotografía. Entonces el carrito yo lo puedo mover de izquierda a derecha en la nave, pero todo el puente lo puedo mover desde el frente de la nave hasta el fondo. Entonces, si yo llego a la nave en la parte central con un transformador, por ejemplo, eléctrico, pues meto la camioneta de reversa, tal vez una camioneta de 3 toneladas, y ahí traigo el transformador. Y resulta que el operador que va a empezar a desmantelar el transformador para darle mantenimiento está hasta el fondo de la nave y del lado derecho. Entonces, sería común que la parte central de la nave esté libre. Entonces, amarramos el transformador para poderlo levantar con el gancho. El malacate se acciona, levantamos el transformador a una altura que me permita bajarlo de la camioneta. Y a lo mejor, así a esa altura, me lo llevo hasta el fondo de la nave. En el fondo de la nave lo voy a mover hacia el lado derecho, que es donde va a estar en una mesa de trabajo con un operador. Pero a lo mejor la mesa de trabajo está más bajita que la camioneta. Entonces, ahí voy a bajar el transformador. Pero recorrí primero el carrito hacia la derecha de la nave y posteriormente bajamos el transformador. ¿Se entendió? Profe, así mueven los troqueles en las armadoras. Yo describí que el pasillo central está vacío. ¿Sí? Pudiera ser con un montacargas, pudiera ser con una grúa puente, pero sí, así los deberían de estar trasladando. Porque no pudiera ser de que, a ver, tú agárrale de aquella esquina, yo le agarro de esta otra y necesitamos otros 2 compañeros en cada esquina. Pues no, el troquel no pesa 100 kilos. Hay troqueles que pesan demasiado. Digo, también hay troqueles pequeñitos que sí los pueden manipular en un carrito o los pudieran manipular. Si es muy pequeñito el troquel, los pudieran manipular en la mano y podérselos llevar también en la mano, ¿no? Pero troqueles muy pesados van a tener que utilizar una grúa puente o bien un montacargas. ¿Se entendió? Sí. Ok. Pero lo que les quería describir es más o menos toda la grúa puente, porque no es solamente el malacate, jóvenes. Así como ya describimos el sistema del malacate, este es un sistema motriz que requiere la grúa puente. Requiere otro sistema motriz para mover el carrito a lo ancho de la nave industrial. Y necesitamos otro sistema motriz para mover el puente desde el principio de la nave hasta el fondo de la nave. Requiero de 3 sistemas motrices para que se pueda funcionar la grúa puente. Y cada uno tiene características diferentes. Yo les dije la semana pasada, analizamos la banda transportadora y les decía, ¿qué pasa si acoplo el motor eléctrico directamente a la banda transportadora? Híjoles, pues si yo llegaba a la banda transportadora de la Comer con un cartón de Victorias, pues en un segundo me la iba a poner a 28 metros, no, a 18 metros fuera de mi lugar, y aventarla en un segundo 18 metros es estrellar y reventar todas las botellas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Esto nos llevaba a tener que poner un reductor de velocidad para que ahora sí César llega con su cartón de Victorias a la banda transportadora y lentamente va avanzando hasta que llega a la cajera para poder pasar por el lector de código de barras y poder cobrarme la cantidad de cervezas que yo llevo. Pero si yo no hago eso, jóvenes, pues no se va a estar realizando de forma adecuada el trabajo. ¿Qué pasa si yo le acoplo al malacate el motor directamente pues al malacate? ¿Cómo creen que voy a dejar el transformador allá en la mesa? Pues de entrada va a ser que baje de golpe, ¿no? Y esas grúas puentes en el malacate meten un motor que es conmutable.
¿Qué significa que sea conmutable? Sí, que de 2 polos lo puedo conmutar a 4 polos. Y si es de 4 polos, se reduce la velocidad de 3.600 revoluciones por minuto a 1.800 revoluciones por minuto. Y si aparte tiene el reductor de velocidad, significa que entonces puedo bajar la carga mucho más lentamente que cuando el motor está a 2 polos. ¿Sí lo sabían? No. Y entonces tengo una cierta velocidad para colocar piezas delicadas, por así decirlo, y que se vayan moviendo muy lentamente cuando ya estoy cerca de la mesa. Y en la mesa voy a colocar tal vez palos de madera suave para que ahí siente el transformador y no en una mesa de fierro. Porque si llego y golpeo directamente puedo abollar la estructura de lo que viene siendo el transformador. Pero si cae en unos palos de madera suave, pues la madera se va a deformar, pero no el transformador, que es lo que realmente me importa. Y bueno, de esa forma pueden ustedes estar utilizando ese malacate. Ah, pero también me sirve en el carro, porque el carro también, si imagínense que esa pieza no es un transformador, sino puede ser el monobloc de un vehículo muy pesado y lo quiero posicionar en una máquina rectificadora. Pues de entrada también tengo que tener precisión de colocación de forma horizontal sobre la máquina, no solamente de forma vertical. Y esto también me lleva a que también el motor de arriba lo pueda hacer de esa forma, el del puente y el del carro. Y entonces vean los diferentes tipos de necesidades que se tienen. En la banda transportadora, una vez echado a jalar, yo no necesito hacer conmutaciones. Ya lo que quiero es estar echando el material y sacándolo lo más rápido posible. Ah, pero la banda transportadora que está tan larga y que está cargada de material, no la puedo arrancar de trancazo. ¿Qué significa de trancazo? Sí, muchos de ustedes han prendido un motor eléctrico y el motor eléctrico adquiere la velocidad de nominal en cuestión de segundos. Eso significa hacer lo siguiente con la banda. Es darle un estirón porque el motor de corriente alterna normalmente me entrega, bueno, dependiendo de la clase NEMA, que tiene que ver con el arranque y el funcionamiento, o mejor dicho, el comportamiento del momento de torsión en la etapa de arranque y en la etapa posterior al arranque, que sería ya con condiciones nominales. Un motor en el arranque, cuando yo lo arranco, consume hasta 10 veces la corriente nominal, jóvenes. Es decir, lo arranco y demanda 10 veces la corriente eléctrica para dar un momento de torsión a veces muy grande y vencer la inercia de todo el sistema que tiene que mover para llevarlo de velocidad cero a la velocidad nominal del motor, pero una vez que lo llevó a la velocidad nominal, la corriente eléctrica disminuye a la corriente nominal. Esto significa que el motor, hay motores clase NEMA, que se le da clase NEMA A, clase NEMA B, clase NEMA C, clase NEMA D, así sucesivamente, y que hay motores que me pueden entregar hasta un momento de torsión de más del 250% del nominal. Hay motores que me dan por debajo del 250%. La mayoría de ellos me dan más del 100%. Pero anda una clase NEMA que arranca el motor con momentos desde cero y lo va subiendo gradualmente hasta que con una curvatura llega al valor nominal. Creo que da un ligero piquetito o un valor más alto del nominal, pero luego regresa al nominal y ya se puede permanecer estable en el valor nominal. Uno debe de seleccionar el motor principalmente por el valor nominal para que pueda operar de forma continua. Pero en sistemas donde yo requiero un momento de torsión alto para vencer un momento de inercia alto, me es conveniente ese tipo de clase NEMA que me dé más del 250% en el arranque. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, jóvenes? Porque a la banda
darle un momento de torsión al tambor de más de 250% significa darle una fuerza muy grande en el arranque. ¿Han estirado una liga así de repente con fuerzas muy grandes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué ha pasado? Pues es tanto lo que se estira que me ha dado ligazos. O se puede romper también. Cuando la banda está cargada, lo más posible que pase es de que se pueda romper, jóvenes. Y entonces no puedo darle un momento de torsión tan grande ni un movimiento tan brusco así de rápido. Es decir, que entonces en una banda transportadora yo necesito un sistema con un acoplamiento que pueda transmitir el momento no de forma instantánea, sino que lo vaya entregando de forma con un crecimiento poco a poco, pero no abrupto. Y para eso, jóvenes, espérenme, déjenme ver en dónde quedé. Esta es otra imagen de una banda transportadora, que si se fijan, tiene una cubierta en la parte de arriba, y aquí arriba, digo aquí intermedio, se alcanza a ver el rodillo que va inclinado. ¿Lo ven? Sí. Para formar el trapezoide del arreglo de los rodillos que habíamos visto. Pero, híjoles, si me están siguiendo con el cursor, de esta parte hacia atrás de nosotros está el acoplamiento para el sistema motriz de esta banda. ¿Qué significa? Que esta banda viene, pasa esta lomita, baja y vuelve a subir otra lomita que se ve allá al fondo. Y esta banda es de kilómetros de longitud también, jóvenes. Y entonces necesito que el arranque sea suave, porque imagínense que esté cargada la banda cuando yo quiero arrancar. La forma de operar una banda transportadora, lo ideal es, a ver, que arranque en vacío, ponerla a operar así en vacío, que dure unos ciertos minutos trabajando en vacío para que adquiera una temperatura de funcionamiento adecuada. Una vez que tiene la temperatura de funcionamiento adecuado, yo puedo abrir la compuerta de alimentación para la banda transportadora y se va a ir cargando de forma paulatina, es decir, lentamente hasta llegar a lo que viene siendo la capacidad máxima de la banda. Una vez que queremos acabar la producción, significaría entonces que yo debo de dejar que la banda se vacíe por completo para que al día siguiente o en el turno siguiente, si queremos seguir operando la banda, vuelva a arrancar en vacío. Porque si yo la arranco a plena carga, jóvenes, es cuando más fuerza requiere de acción y es cuando más fuerza se le va a aplicar y que pudiera romper o tronar la banda. Y obviamente no queremos que eso suceda. Y si no queremos que eso suceda, hay que operar adecuadamente el transportador de banda. Sin embargo, del lado izquierdo de esta fotografía están viendo un motor de combustión interna que está encerrado en esa caja gris. Y posteriormente al motor de combustión interna viene un acoplamiento que está en gris, ahí en circunferencia. Y después de ese acoplamiento viene una caja azul que es la transmisión de engranes para reducir velocidad. Posteriormente debería de venir la salida de esa transmisión para acoplarse con el tambor de accionamiento de la banda. Acá tengo otra imagen de otra banda transportadora donde está el motor eléctrico. No hay un motor de combustión interna en este caso, hay un motor eléctrico con un acoplamiento hidrodinámico, como el que traen las transmisiones de los carros automáticos, y que se acopla directamente a la transmisión de engranes, y que posteriormente a la transmisión de engranes en la salida de la última flecha, pues va a salir al transportador de banda que está de aquel lado de la transmisión, que no se alcanza a ver, pero que sí alcanzamos a ver el acoplamiento. Y ese acoplamiento, jóvenes, es como este que está aquí,
Y les decía que es como, como el que viene en la transmisión, como el acoplamiento que hay entre el motor de combustión interna y la transmisión automática de un vehículo automático. ¿Alguien sabe qué es? ¿Es una turbina? En realidad son 2 turbinas. Bueno, 3 turbinas ahí adentro. Aquí en el laboratorio yo tengo una que podemos incluso destaparla, pero hay dos clases de transmisiones hidráulicas, la transmisión hidrostática y la hidrodinámica. En la hidrostática hay una carcasa que no gira y en la hidrodinámica todo gira. Esta es una hidrodinámica, todo está girando. Pero entonces les voy a pedir ahora que se imaginen lo siguiente. Si el motor eléctrico lo tenemos, híjoles, es que aquí no se alcanza a ver, pero pareciera ser que está entonces del lado izquierdo, el motor eléctrico o el motor que impulsa a la transmisión. Y entonces, acá está el motor eléctrico del lado izquierdo. Se monta sobre esta flecha una turbina, que esta parte en el interior tiene una turbina y que cuando esta flecha gira, pues va a estar girando toda la carcasa y va a estar girando la turbina que está en la carcasa. Pero en el interior tiene otra turbina que está unida con la flecha de salida. Y toda esta turbina en su interior tiene aceite, un cierto nivel de aceite. De tal forma que entonces, si mi banda transportadora está detenida, eso significa que la transmisión está detenida y que la flecha de la transmisión que está aquí a la salida de este acoplamiento está detenida. Si yo enciendo el motor eléctrico, esta carcasa va a empezar a girar a la velocidad del motor eléctrico. Y lo que va a hacer es empezar a impulsar el aceite para empujarlo y que choque con una turbina direccional y que acomoda la dirección del chorro de aceite para que impacte en la turbina que está montada en la flecha de salida. Y como es mover primero el aceite, y el aceite pues no se va a mover tan rápido como quisiéramos tampoco, pues eso significa que la turbina de salida se va a ir moviendo lentamente. Y de esa forma se va a ir incrementando la velocidad lentamente de la transmisión y obviamente la transmisión que se reduce la velocidad también va a mover al tambor de accionamiento de la banda transportadora lentamente y de forma paulatina o gradualmente. Y vean cómo es necesario entonces que yo en sistemas donde tengo mucho material sobre la banda, pues me conviene protegerla y tengo que tener un acoplamiento que me permita transmitir suavemente el momento de torsión, que se vaya incrementando gradualmente y no se entregue abruptamente como si yo acoplara directamente el motor a la transmisión y directamente la transmisión al tambor de accionamiento. ¿Se entendió? Sí. Hay otros mecanismos que me permiten que giren flechas en una sola dirección, como el que están viendo aquí en el video. Y pues bueno, si yo requiero un mecanismo de ese tipo, por ejemplo, la banda transportadora no necesita invertir la dirección de giro. Y yo al contrario, o sea, yo quiero que gire siempre en la misma dirección para traer el mineral que estamos extrayendo de la mina hacia el punto donde lo voy a aprovechar o le voy a hacer algún segundo proceso. Pero nunca hemos visto que yo de la planta regrese el material a la mina, ¿o sí? Oiga, No. señorita, es que no completo para el cartón. Póngale reversa y lo voy y lo regreso al refri. Pues no, simplemente lo bajan de la banda transportadora y ya, que le vaya bien, señor. ¿O no? Sí. Ok. Sí. En años anteriores, jóvenes, la velocidad de un motor eléctrico se podía variar también a través de un variador de frecuencia. Ahí lo manejan como inversor de frecuencia en la diapositiva.
Eso permite que puedan arrancar desde cero el motor e irlo incrementando gradualmente en su velocidad. Sin embargo, hasta hace unos años, les estoy diciendo todavía, pónganle del 2000 para acá, un inversor de frecuencia, de hecho es caro, pero no tan caro como antes. Y era mucho más económico poner un reductor de velocidad que comprar un inversor de frecuencia. Por espacio, por costo, no convenía el inversor de frecuencia. Sin embargo, ya se sabía que si ustedes varían la frecuencia eléctrica de un motor, varía su velocidad. Y entonces el tener un inversor de frecuencia me permite variar la velocidad del motor de forma gradualmente y eso me ayuda también a no tener ese tipo de acoplamiento que les acabo de describir hace un momento. A no tener tal vez el reductor de velocidad. Y como ven aquí, tienen acoplado un motor eléctrico directamente con un compresor. Un compresor que tiene que girar a 9500 revoluciones por minuto, cuando el motor que está conectado del lado izquierdo, pues está trabajando a 200 Hz de frecuencia y gira a 9500 revoluciones por minuto. Entonces necesitamos una relación de transformación de 10 para que se incremente 9500. Perdón. El compresor se tiene que mover a 9500 revoluciones por minuto y aquí el motor de combustión eléctrico, funcionando a 200 Hz, puede estar girando 9500 revoluciones por minuto. Ustedes han de saber que la generación de energía eléctrica en México se hace a 60 Hz. Entonces, la línea eléctrica funciona a 60 Hz. Creo que ya en algún momento les pasé la fórmula para calcular la velocidad de los motores eléctricos, ¿verdad? No, Sí o profe. sí. Ok, se las dicto. N igual a 60 por F minúscula entre PP. Y les digo que es cada uno. N es la velocidad en revoluciones por minuto, que eso sería igual a 60 veces F, donde F minúscula es la frecuencia eléctrica de la red eléctrica que se tenga la alimentación del motor. Entre PP, donde PP es el par de polos que tiene. Les dije que ya les había comentado yo que el motor eléctrico más económico es el que tiene un par de polos. Y un par de polos significa que tiene polo norte y polo sur para generar el campo magnético de cómo funciona un motor eléctrico. Si nosotros tenemos un motor de ese, que fue el que ya describimos para el movimiento de la banda transportadora, pues el resultado me va a dar 60 por 60, porque aquí en México la red eléctrica es de 60 Hz, y eso nos da 3600. Y como es un par de polos, 3600 entre 1, pues me da 3600 revoluciones por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y eso ya es lo que entrega, profe? Esa es la velocidad de sincronía. Es decir, si yo lo arranco en vacío, va a girar a esa velocidad. Pero dependiendo del tipo de motor de corriente alterna que tengamos, hay de inducción y hay síncronos. Un motor síncrono es mucho más caro que un motor de combustión de inducción. Y el motor síncrono, si lo arranco, va a girar a 3600, si le echo carga, va a girar a 3600 revoluciones y va a seguir siempre a 3600 revoluciones. El de inducción, su velocidad a plena carga tiende a disminuir como 50 revoluciones por minuto, entre 50
póngale entre 30 y 100, dependiendo de la carga. Si la carga es pequeña, pues a lo mejor trata de mantener la velocidad de sincronía, los 3600. Pero si le empiezo a echar carga, es común que baje, por ejemplo, a 3550, 3500 a lo mucho, ¿sí? Pero ese sería un motor de inducción, por ejemplo, jaula de ardilla. Pero un motor síncrono, que les digo que es más caro, va a girar a las 3600 revoluciones en el arranque y va a girar a 3600 revoluciones a plena carga. Y con carga, obviamente. ¿Podríamos calcular de cuántos polos es este motor si está girando 9500 revoluciones por minuto y está trabajando a 200 Hz? Sí, ¿qué datos dijo que teníamos? 200 Hz de frecuencia Ujú. y están viendo la velocidad 9500 revoluciones por minuto. ¿Calcular los polos? Sí, el par de polos. Sí, pues sí se puede. Estoy esperando el resultado. No me diga que estaban esperando que les pidiera yo el resultado. Me sale de 1.26. A mí también. Sí, O sea, yo también. 60 por 200 entre 9500. Ujú. Sí. 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 No puede ser, tiene que ser un número entero, entonces eso significa que alguien le movió los datos de aquí. Y pues que no está dando lo que debería, ¿no? No, sí está bien. Lo que pasa es que no me va a poder dar número entero porque no tengo la velocidad normal del motor. Ahorita se le cambió, igual, o sea, igual el de 2 polos. Si yo lo alimento a 200 Hz, no va a girar a 3600 revoluciones por minuto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, no, sería como 6000. No estoy haciendo el cálculo, pero pues sí, va a ser mayor la velocidad. Pero sí, el chiste es de que puede cambiar. Y en la actualidad, jóvenes, un variador de frecuencia ya es mucho más económico y ya podríamos estar omitiendo un reductor de velocidad. Sin embargo, están limitados en su potencia. Y cuando es mucha potencia, se requiere todavía de transmisiones con engranes. Aquí tenemos una comparación de hace años, jóvenes. Si yo quería acoplar el motor eléctrico directamente al compresor, necesitaba un inversor de frecuencia, el cual lo que me costara sería el 100%. Pero si en esa época, en lugar de comprar el variador de inversor de frecuencia, pusiéramos una transmisión donde tuviera una relación de 1 a 6.46 y vean, ahora sí tenemos el dato, el motor asíncrono gira a 1470 revoluciones por minuto alimentado a 50 Hz. Ahora sí, díganme de cuántos polos es este motor, por favor. 50 por 60 entre 1470. De Dos. 2. Polos. O sea que es de 2 polos, jóvenes. ¿Sí?
Sí. Y es el mismo motor que está del lado izquierdo de 2 polos, pero alimentado a 200 Hz. ¿Sí? Y pues bueno, esta comparativa me dice ahí abajo que si ponemos un motor con una transmisión, me costaría el 38% de lo que cuesta con el transformador de frecuencias que están hablando del lado izquierdo. Entonces, hace años sí era mucho más económico todavía poner un reductor de velocidad, pero un reductor de velocidad con una relación de transformación total de 1 a 6.46, en la actualidad, si es de baja potencia, sale más barato poner un variador de frecuencia que poner una transmisión con engranes. Y pues bueno, esto ya lo vimos. Conceptos de potencia de salida sería igual a la potencia de entrada menos las pérdidas y por lo tanto sacar la eficiencia, ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto los conceptos o términos de cómo podemos calcular la potencia en términos lineales, fuerza por velocidad lineal, en términos angulares, el momento de acción por la velocidad angular en radianes por segundo. Y pues bueno, esos tipos de conceptos los puedo aplicar de forma lineal en una prensa, de forma angular en las partes que giran. Y pues bueno, ya sabemos que en una transmisión necesitamos una relación de transformación y una relación de transformación que me cambie la velocidad de entrada a salida conforme se requiere en la máquina de trabajo. Me voy a ir adelantando un poquito porque entonces para poder transmitir esas potencias o esa energía existen diferentes tipos de transmisiones. Hay una primera clasificación y la primera clasificación es por su función, la segunda por su forma de funcionamiento y la tercera por la relación de transformación. Por su función se clasifican en 4. Una transmisión de potencia, como me lo indican aquí en el cabezal del torno, o como pudiera ser ¿en dónde más? Pues en el cabezal de una fresadora también. Si la transmisión es para dar movimiento, como en la caja de velocidades del vehículo o la caja de avances, cumple otra función. Ahí puedo variar yo la velocidad directamente para adecuarla a las condiciones que se requiera en el instante que yo quiera. En el cabezal, jóvenes, la velocidad va a depender del diámetro de la pieza y del material que se está tratando o cortando. Una vez que yo lo echo a andar, ya no cambio yo la velocidad de giro del torno, del cabezal del torno. Sin embargo, en el carro, pues yo tengo que arrancar desde cero y tengo que poner la máxima reducción de velocidad que la logro con primera. Voy a incrementar velocidad, cambio segunda. Quiero incrementar más, tercera, cuarta, quinta, sexta. Hay otras transmisiones de distribución, como es el diferencial, donde puedo distribuir la velocidad de giro para un lado y para otro, para que en una curva del lado cerrado de la curva, la rueda que va del lado cerrado de la curva tiene más fricción con el piso y eso significa que se frena. Pero entonces, como voy a dar vuelta y la rueda que va del lado contrario de la curva tiene que recorrer un perímetro más grande, en ese momento se le incrementa la velocidad a la rueda que está del lado contrario a la curva y eso significa que el vehículo puede girar rápidamente y de una forma confortable en las curvas. Si el diferencial no hiciera eso y las dos ruedas llevan la misma velocidad, la inercia del vehículo sería seguir hacia adelante en la misma dirección, jóvenes. Esa es la función del diferencial. Distribuir las velocidades en las flechas para poder que el vehículo tome la curva de forma adecuada con las velocidades que deba de corresponder en cada rueda para que recorran la trayectoria de la circunferencia o del arco de circunferencia que tiene cada una. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, ese que está mencionando no es el diferencial de deslizamiento limitado, ¿verdad? No he estudiado el diferencial de deslizamiento limitado, sin embargo, el principio físico de funcionamiento pudiera ser igual, pero por el Sí. nombre me suena que en algún momento limitan algo. Es que lo que yo investigué también es muy parecido a lo que usted está mencionando, pero
sé que yo sepa, ese no lo traen todos los carros. El que yo te estoy describiendo lo deben de traer todos los carros, sí, por eso hablo sí. en general. El que tú estás diciendo posiblemente pudiera ser que, por ejemplo, ahí te va, si un vehículo, imagínate que un vehículo se queda sobre una pendiente y una de las ruedas queda sobre una parte de hielo. Obviamente esa rueda se va a poder estar patinando y la otra tiene más fricción con el piso y la otra se puede patinar. Entonces, eso significaría que puede girar la rueda del lado que se está patinando, pero la otra no. Pero si limito el giro de la rueda que se está patinando porque ya fue mucho patinar y que la otra rueda no gire, puedo bloquear el diferencial para que en ese momento las dos ruedas tengan que girar igual. Y ahora sí poder obtener movimiento. ¿Sí me explico? Sí. Ahora bien, te dije que el carro estaba en una pendiente. Si yo le doy movimiento a la rueda que sí tiene tracción y la otra no tiene tracción, pudiera ser que el carro se gire con la rueda que sí tiene tracción y te voltee el carro de dirección, provocando un accidente. Entonces yo puedo limitar ese giro para que no pueda hacer más de una vuelta, por ejemplo, de giro de diferencia entre las dos ruedas, porque entonces eso me va a hacer que cambie de dirección el vehículo y no lo puedo permitir. Entonces, no he visto información directamente del nombre que tú me estás dando, pero sí he visto información de diferenciales que se pueden bloquear para evitar el efecto diferencial, porque no me conviene que siempre tenga yo el efecto diferencial ante algunas situaciones como las que estoy planteando. ¿Sí? Y posiblemente sea eso que estás diciendo tú. La verdad no, por el nombre que me dices, no me lo sé así tal cual. Y luego aparte, resulta que si General Motors desarrolló primero ese diferencial que estás diciendo tú y luego Ford desarrolló algo similar, pues Ford le dice diferencial antibloqueo o diferencial antiaccidentes y luego Fiat le llama diferente, diferencial contra deslizamiento. Entonces, a veces no se unen en los conceptos, pero la forma de trabajar del diferencial, a final de cuentas, termina siendo muy similar, pero con otra metodología, por así decirlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Ok, y finalmente una transmisión de ajuste que también lo hace el diferencial, donde hace ese ajuste de velocidades, no solamente el de transmisión de la distribución de la potencia, sino también el ajuste de la velocidad. Por su forma de funcionamiento, que es la segunda clasificación, se clasifican en mecánicas. Las mecánicas tienen otra clasificación interna que son con elemento tensado, como es una banda o cadena, o sin elemento tensado, como son las ruedas de fricción o engranes. Y mecánica por su funcionamiento, las hidráulicas hay hidrostáticas e hidrodinámicas, como ya lo mencionamos, y también hay transmisiones que por su funcionamiento son eléctricas, como la que acabábamos de describir en la diapositiva anterior. La tercera clasificación es por su relación de transformación. Puede ser con relación de transformación fija, como son, por ejemplo, las transmisiones con banda. En la banda ya se tiene un tamaño fijo, por lo tanto, el diámetro de las poleas también tiene que ser adecuado para ese tamaño de banda. Y obviamente no lo puedo cambiar. Sin embargo, sí hay algunas transmisiones con banda que pueden variar de forma escalonada, como la que estamos viendo en el segundo renglón. Y no sé si alguien de ustedes ya cursó el laboratorio de máquinas y herramientas de aquí de la facultad. Sí. Porque ahí hay un torno pequeñito que con una misma banda tiene 3 relaciones de transformación que están escalonadas. Obviamente no pueden cambiar el diámetro de las poleas, pero tienen 3 posibles cambios de velocidad con la misma banda. Y hay que detener la banda, desajustar la banda y cambiar la banda a la otro diámetro de polea
y volver a ajustar la banda para poder cambiar la velocidad. Y pues bueno, esa sería una relación de transformación variable en escalones. También en escalones podría ser, por ejemplo, una transmisión de engranes que tenga una relación de transformación fija. Si mi reductor de velocidad tiene una relación de transformación de 15, pues no se puede hacer con un solo par de engranes la reducción de velocidad. Tendría que ser con 2 escalones. Y obviamente en el primer escalón se reduce una cierta cantidad de velocidad, perdón, y en el segundo escalón otra reducción de velocidad para que se dé a la salida la reducción de velocidad adecuada. Y bien, también como tercera opción tenemos aquí la relación de transformación variable continua. Yo creo que ustedes ya saben, algunos de ustedes ya saben que hay unas transmisiones, por ejemplo, en la X-Trail de la Nissan, creo que la CR-V de la Honda, trae una transmisión variable continua, donde trae una banda, y también puede haber de cadenas, trae una banda en la cual está sobre 2 conos encontrados. Esos conos funcionan como si fueran las poleas. Y yo puedo ir variando la posición de la banda para que en una primer polea esté sobre el cono pequeño y sobre la segunda sobre el cono grande. Si la segunda es la de salida, voy a reducir velocidad. Pero si empiezo a mover la banda para que en la primer polea iguale el diámetro de la segunda polea, pues tengo que la velocidad de entrada es igual a la de salida. Y el movimiento de la banda yo lo voy haciendo de forma continua y no en brincos. Eso significa que tengo una variación continua de velocidad. ¿Se entendió? Sí. Y pues bueno, aquí tienen una tabla de distribución del uso de las transmisiones. Un 48% mecánicas, un 33% hidrodinámicas, un 19% hidrostáticas. Y como verán, mecánicamente hablando, por potencia, siempre las mecánicas con engranes van a ser más efectivas. Dentro de las mecánicas, el 46% son con engranes cilíndricos, el 15% con engranes cónicos y cilindros, es decir, combinados, un 12% sin fin corona, a pesar de la ineficiencia que tiene, se siguen utilizando en algunas máquinas. Es común, por ejemplo, verlas en máquinas para hacer tortillas, un reductor de velocidad de este tipo. Y sí, se tiene el desgaste en cierto tiempo, pero pues bueno, las ganancias que deja la máquina de hacer tortillas da como para que le cambien la transmisión cada cierto tiempo. Un 10% con engranes planetario, 13% con cadenas, 3% con bandas y 1% con ruedas de fricción. Con elemento tensado les decía que hay con bandas, cadenas y cables. Aquí estamos viendo con bandas. Puede ser banda plana, puede ser banda trapezoidal, como estoy en orden de las figuras. Y con banda dentada, como al finalmente lo están viendo. En los nombres acá arriba también está igual, pero también se agrega la banda multi-V. Que, por ejemplo, mi carro tiene una banda multi-V. Déjenme ver si traigo figuras. Esta es banda plana, plana, plana. Esta es banda trapezoidal, flexible, o en V. A pesar de que le ven los dientitos a la banda, no es una banda dentada. Es flexible. El que traiga esos huequitos más que los dientes, significa que la puedo poner con diámetros mucho más pequeños que una banda trapezoidal normal. Acuérdense que la parte interna se va a flexionar y al flexionarse su arco va a ser menor que el arco exterior. Y si no tiene material, pues se va a poder flexionar más que si tuviera el material en lugar de estos huequitos. Ahí está un ejemplo de una banda dentada allá arriba, bueno, intermedio de la foto. No traigo la banda multi-V para que la vean, pero por ejemplo es común ahorita ya que los carros modernos traigan banda multi-V, que es como quien dice la evolución de la banda trapezoidal a la actualidad, en el que en algunas aplicaciones se ha estado cambiando la banda trapezoidal por la banda multi-V con muy buenos resultados.
una gráfica con relación de potencia sobre potencia máxima, perdón, y de las velocidades que logran alcanzar. Empezamos por el lado derecho y hay bandas planas para alta velocidad, donde pueden llegar a la zona derecha de la línea punteada curva que ven al final de la gráfica. A la zona que está con una franja oscura para bandas planas normal, no para altas velocidades. Bandas dentadas, y bueno, ahí estamos alrededor de los 80 metros por segundo de traslación de la banda, cuando podríamos llegar a 100 fácilmente con bandas planas de alta velocidad. Bajamos casi hasta 50 metros por segundo con bandas dentadas, poquito abajo de 40 metros por segundo con bandas trapezoidales angostas, con cadenas dentadas hasta 20 metros por segundo y con cadenas de rodillos abajo de los 10 metros por segundo. Y pues bueno, ahí pueden ver los diferentes tipos de transmisiones con elementos de tensión en función de la velocidad. Aquí está una foto donde se ve una transmisión de potencia con cadena de rodillos. Ahí se alcanza a ver dentro de la cubierta amarilla que se ve después del motor, la cadena de rodillos. Y pues bueno, esto me sirve mucho, las cadenas con bandas y con cadenas, cuando la distancia entre el motor y el eje que quiero mover, pues están un poquito alejados. Imagínense que esto lo quiero hacer con engranes, pues me va a salir más caro rellenar esto con engranes que la transmisión con cadena. Obviamente, si la potencia es muy grande, la cadena no va a ser suficiente y voy a tener que cambiar a una transmisión con engranes donde, pues bueno, aquí por alguna razón lo hicieron así, pero sí hay espacio suficiente como para haber acercado un poco más el motor a la flecha de salida. En la pantalla están viendo cadena de rodillos del lado izquierdo. Sin embargo, del lado derecho está una cadena dentada. Vean la forma que tiene el eslabón comparado del lado derecho con el lado izquierdo. Y el hecho de que el eslabón tenga la forma de un diente de engrane, pues hace que la transmisión sea a través de rodadura de la cadena con la catarina. Y eso significa menos fricción. Y con menos fricción, entonces puedo incrementar la velocidad de transmisión de la cadena y por lo tanto me conviene más, y también eso lo hace más silenciosa. Sin embargo, como ya vieron en la diapositiva anterior, las cadenas se utilizan para bajas velocidades y no para altas. En transmisiones sin elemento de tensado son las ruedas de fricción o bien con engranes. Ruedas de fricción, híjoles, tan común que las veamos no es tan común, jóvenes. Donde las podemos ver es en las impresoras para jalar el papel, por ejemplo. Se pudiera ver en líneas de producción de laminación, donde a través de los rodillos también van jalando lámina. Y pues bueno, el momento de torsión está limitado por esa fuerza de fricción, y que obviamente, como es fuerza de fricción, significa desgaste, y con desgaste voy a tener menor fricción con el tiempo. Con engranes ya saben que tenemos engranes cilíndricos. Dentro de los cilíndricos hay rectos, helicoidales y doble helicoidales. De los cónicos tenemos cónicos rectos, cónicos helicoidales o bien con diente curvo, que son conocidos como hipoidales. Y transmisiones de engranes sin fin corona. Que yo diría que los sin fin corona también son cilíndricos, con diente curvo en su mayoría, pero también puede ser con diente helicoidal. Y así como se le da una clasificación especial de tornillos sin fin corona, pudiéramos estar hablando también de transmisiones de engranes planetarios, que no lo mencionaron aquí, pero bueno, también existen. Y pues bueno, aquí tienen los engranes cilíndricos rectos, sus ejes o sus flechas donde se monta son paralelas. Si quisiéramos tener ejes que no sean paralelos o flechas que no sean paralelos y que se crucen, tenemos la necesidad de engranes cónicos, que pueden ser rectos, que pueden ser hipoidales, como lo estamos viendo aquí. Los rectos, sus centros, o mejor dicho, la línea de centros de sus flechas cruzan
en el punto donde se empieza a generar la conicidad de cada uno de los dos dientes. Con los engranes hipoides, la línea de centros de las flechas donde están montados los engranes cónicos hipoidales no cruzan. Y esto es característico de los engranes cónicos hipoidales y que es una ventaja que se tiene muy grande para el desarrollo, por ejemplo, en la actualidad de los vehículos jóvenes. Si yo pusiera en el diferencial engranes cónicos helicoidales, pues puede hacer la misma función que el cónico hipoidal, pero eso significa que sus ejes se cruzan, como en la figura que donde tengo el cursor ahorita. La altura de la corona ya está dada por la altura que tengan las ruedas en el vehículo, jóvenes. Sin embargo, la flecha del piñón yo la puedo dejar que coincida con el centro geométrico de la corona o bien que quede más abajo de la corona. Esto es algo que se ha aprovechado últimamente y bueno, no de ahorita. Podríamos estar hablando, híjole, no tengo el dato exacto, pero yo creo que podríamos estar hablando de los años 60 para acá tal vez, en el que se aprovechó, híjole, no, 60, tal vez no, a lo mejor 70 sí, u 80. A ver si me ayudan ahorita un poquito los que conozcan un poquito más de carros. Profe, Se han de acordar, jóvenes, de los carros viejitos, en su mayoría de tracción trasera, que obviamente después del motor de combustión interna tenemos el embrague, después del embrague, que el embrague puede ser de fricción para los carros de transmisión estándar, o un embrague hidrodinámico, como el que ya describimos hace rato, para los carros con transmisión automática. Pero después de la transmisión automática o estándar, yo necesitaba acoplar la transmisión con el diferencial. Y obvio, ahí va la flecha cardán. En los vehículos viejitos, en la parte intermedia se hacía una joroba muy grande. En los carros actuales esa joroba es mucho más pequeña. ¿Sí o no? Correcto. Esa joroba se hace en el interior del habitáculo del vehículo para que por la parte de abajo pase la flecha cardán. Pero si en los carros viejitos había engranes cónicos helicoidales, la flecha del piñón que entraba a la corona, pues quedaba en el centro de la corona. Con engranes hipoidales, esa flecha del piñón puede bajarse un poco más. Y si se baja un poco más, esa joroba ya no tiene que ser tan grande en los vehículos jóvenes. Y ese es el aprovechamiento que se dio, o por lo cual se están aprovechando más los engranes hipoidales en los vehículos con tracción trasera. Con tracción delantera no requiero que sea hipoidal, puede ser, perdón, helicoidal, y así están los carros con tracción delantera, jóvenes. Y pues bueno, vienen los engranes tornillos sin fin corona, helicoidales o bien con diente curvo, donde la corona tiende a abrazar un poquito el tornillo, como lo están viendo en esta última figura. Otras figuras de engranes cilíndricos rectos, cilíndricos helicoidales y doble helicoidal, deben de recordar, híjoles, no sé si todos ya vieron que los engranes helicoidales generan una fuerza de empuje axial. Les pregunto, ¿todos vieron esto el semestre pasado? Oigan, profe, ya es el 13. Y si me pasé contando, ¿por qué no me dijeron? Aquí dejo la clase, los veo mañana, cuídense. Es que está muy interesante la clase, profe.